Me llamo Eduardo Ramírez y tengo 73 años. Hace poco viví una de las decepciones más grandes de mi vida. Mi propio hijo me pidió que abandonara el hogar que levanté con mis propias manos. La razón, según él, era que sus suegros necesitaban un lugar donde quedarse. Lo irónico es que esa casa no la compramos. La construí ladrillo a ladrillo durante décadas, después de pasar más de 40 años trabajando como albañil. Un martes por la tarde, sin previo aviso, mi hijo Andrés apareció y me dijo que debía irme. Me habló con ese tono que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura, tratando de justificarse. «Papá, no tienen dónde ir. En el geriátrico cerca del centro vas a estar mejor cuidado», me dijo, como si lo que más necesitara fuera asistencia, no dignidad. Sus palabras fueron como un golpe. Me dolieron más que los años cargando bolsas de cemento para darle una buena educación, más que las madrugadas trabajando bajo la lluvia o el sol. Lo que él ignoraba es que yo tenía un secreto bien guardado. Hace 2 décadas compré unos terrenos en las afueras de la ciudad. En ese entonces no valían mucho, pero ahora su precio se ha multiplicado porque por allí pasará una autopista nueva. Además, durante todos estos años fui ahorrando en una cuenta que nadie conocía, ni siquiera él. Mientras me explicaba por qué debía dejar mi propia casa, yo lo escuchaba en silencio, sabiendo que su decisión tendría consecuencias que aún no imaginaba. Esa noche, mientras hacía mi maleta en la habitación donde viví tantos momentos importantes, donde acompañé a mi esposa Mercedes durante su enfermedad, donde crié a mi hijo cuando era solo un bebé, tomé una decisión firme. No iba a aceptar esa humillación. No pensaba terminar mis días en un hogar para ancianos, mientras otros disfrutaban del fruto de mi esfuerzo. Si mi hijo había decidido olvidarse de todo lo que hice por él, entonces estaba por descubrir lo que realmente había perdido. Al día siguiente, antes de que Andrés llegara para llevarme, ya había hecho varias llamadas. Contacté personas clave, tomé medidas que cambiarían todo. Porque una cosa es actuar por desconocimiento, y otra muy diferente es traicionar con plena conciencia de lo que estás haciendo. Y él estaba por enfrentar esa diferencia. Si estás escuchando esta historia, quiero que te pongas en mi lugar. Dime, ¿qué habrías hecho tú? Cuéntame desde qué ciudad me acompañas y escucha bien cómo llegué hasta aquí. Esta historia no comienza con la traición, sino con una vida de trabajo y sacrificio. Hace 50 años llegué a esta ciudad con Mercedes, mi esposa. Veníamos del campo, sin dinero, pero con la firme decisión de salir adelante. Yo conseguí empleo en la construcción, y desde el primer día supe que lo mío era levantar paredes. Mercedes ayudaba lavando ropa para familias del barrio. No teníamos lujos, pero no nos faltaban ganas. Trabajaba de lunes a viernes en la obra, y los fines de semana me dedicaba a hacer arreglos en casas particulares, techos, ampliaciones, lo que saliera. Cada centavo tenía un propósito. Primero, pagar el alquiler de un pequeño ranchito. Luego, ahorrar para comprar el terreno donde, poco a poco, fui construyendo nuestro hogar. Cuando Mercedes me llevaba un mate mientras mezclaba el cemento, me decía: «Eduardo, nuestro hijo va a tener la mejor casa del barrio». Y vaya que la tuvo. Levanté esa casa con mis propias manos. Trabajaba hasta el atardecer, y cuando todos descansaban, yo seguía construyendo. Andrés creció viendo todo ese esfuerzo. Con apenas 8 años, ya me alcanzaba las herramientas y me preguntaba cuándo terminaríamos. «Cuando seas grande, esta casa será tuya», le decía, orgulloso, mientras lo cargaba en mis hombros y veíamos los avances. Le di la mejor educación que podía pagar. Mientras yo seguía en la obra, él estudiaba ingeniería. Había meses en los que solo comíamos fideos, pero nunca dejé de pagar su universidad. El día que se recibió, hicimos una gran fiesta en casa. Vinieron vecinos, compañeros de trabajo, toda la familia. Decía con orgullo: «Este muchacho salió de una familia obrera y ahora es ingeniero». Cuando Mercedes se enfermó, todo cambió. Fueron los meses más difíciles de mi vida. Cuidarla de noche, llevarla a los médicos, buscar los medicamentos. Andrés ayudó, claro, pero quien pasó las noches sin dormir, sosteniéndole la mano, fui yo. Ese mismo hombre que ahora, tantos años después, su propio hijo quiso enviar a un geriátrico como si fuera un estorbo. Pero la vida da vueltas, y lo que mi hijo no sabía
es que este viejo aún tiene mucho que enseñar. Después del fallecimiento de Mercedes, la casa quedó sumida en un silencio que dolía. Andrés decidió irse a vivir solo poco tiempo después. Me explicó que necesitaba su propio espacio, y aunque me costó, lo comprendí. Era normal que un joven quisiera empezar su camino, pero la ausencia de él, sumada a la de su madre, dejó un vacío que se sentía en cada rincón del hogar. Durante un tiempo, siguió viniendo los domingos. Nos sentábamos a almorzar y me contaba sobre su trabajo, sus planes, su día a día. Fue en una de esas visitas cuando me presentó a Patricia. Al principio me pareció una mujer reservada, pero pensé que si él la había elegido, debía tener cualidades que él valoraba. Se casaron y al poco tiempo llegaron mis nietos. Cada vez que cruzaban la puerta, la casa se transformaba. Risas, juegos, voces infantiles, todo cobraba vida otra vez. Me encantaba prepararles sus platos favoritos, fabricarles juguetes en mi pequeño taller del fondo, contarles historias de cuando su padre era niño. Pero sin que me diera cuenta, las visitas empezaron a volverse esporádicas. Primero dejaron de venir cada domingo, luego solo venían una vez al mes, y después prácticamente desaparecieron, salvo en ocasiones especiales como cumpleaños o fiestas de fin de año. Y ahora, después de tantos años de esfuerzo, de haber construido esta casa con el único propósito de darles un futuro, mi propio hijo me pedía que la dejara para alojar a los padres de su esposa. Personas que nunca aportaron nada a esta familia. Pero como ya te conté, Andrés desconocía muchas cosas, y estaba a punto de enfrentarse a una verdad que no imaginaba. La distancia no surgió de repente. Fue como una filtración silenciosa, que al principio no notas, pero que con el tiempo termina pudriendo la estructura. Después de casarse, los cambios comenzaron de forma sutil. Cuando venían a almorzar, Patricia siempre encontraba una excusa para irse temprano. Tenemos que hacer unas compras. Los niños están cansados, o cualquier otro pretexto. Yo trataba de ser comprensivo. Sabía que no todas las nueras tienen afinidad con la familia política y esperaba que, con el tiempo, la relación mejorara. Pero no fue así. Patricia tenía una forma muy especial de hacerme sentir que estaba fuera de lugar, incluso en mi propia casa. Cuando se acercaban los cumpleaños de mis nietos, me tomaba el tiempo de elegir sus regalos con dedicación. Ropa que imaginaba cómo les quedaría, o juguetes que fabricaba yo mismo, como aquel caballito de madera que tallé con esmero. Pasé semanas en el taller dándole forma, pintándolo, cuidando cada detalle. El niño se emocionó al recibirlo, pero Patricia, en lugar de celebrar el gesto, dijo con tono despectivo que era demasiado rústico y prefirió que jugara con otros juguetes. Esas palabras me dolieron profundamente, aún más porque Andrés, que antes me defendía, empezó a quedarse en silencio. Incluso llegó a repetir frases como: «Papá, no te molestes, ya les compramos todo lo que necesitan», como si mis esfuerzos fueran inútiles, como si mis regalos fueran una carga. Las reuniones dominicales comenzaron a ser más breves. Llegaban tarde, comían con prisa y se iban antes de las 3. Yo cocinaba con entusiasmo como si esperara a un batallón, pero la comida siempre quedaba servida sin tocar. Patricia se excusaba diciendo que los niños comían poco, pero yo sabía que no era cierto. A ellos les encantaba lo que les preparaba. Era ella quien tenía prisa por marcharse. Después comenzaron las cancelaciones. Cada semana había una nueva excusa. Patricia con jaqueca, los niños resfriados, un compromiso con su familia. Yo llamaba a Andrés durante la semana para invitarlo, y él siempre me decía que estaban muy ocupados y que ya me avisarían. Pero ese aviso nunca llegaba. Un día, impulsado por la nostalgia, decidí ir yo a verlos. Quise darles una sorpresa. Toqué el timbre con ilusión, pero al abrirme la puerta, Patricia me recibió con una expresión que no olvido. «¡Qué sorpresa, Eduardo!», dijo, pero no sonaba a bienvenida. Me explicó que Andrés no estaba, que se había ido a trabajar, aunque era sábado por la tarde. En ese momento, escuché a mis nietos jugando en el patio. Cuando me vieron, corrieron felices a abrazarme gritando: «¡Abuelo!», pero su madre los llamó de inmediato con una urgencia que decía más que 1000 palabras. «¡Chicos, entren que se van a resfriar!», gritó Patricia desde la puerta, a pesar de que era pleno verano y el sol todavía calentaba.
Me quedé parado en el umbral, como un vendedor no deseado. No me invitó a pasar. Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Cuando vuelva Andrés le digo que viniste. Fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta. Caminé hasta la parada del bus con el corazón pesado, sintiéndome como un perro abandonado en la calle. Ese día comprendí que para Patricia, yo no era el abuelo de sus hijos ni el padre de su esposo. Era solo una presencia incómoda. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Andrés. Nunca me llamó para saber por qué fui, ni para disculparse por cómo me trataron. Actuó como si nada hubiese ocurrido, como si mi visita jamás hubiera existido. Las Navidades también se transformaron. De reuniones llenas de abrazos y risas, pasaron a ser encuentros fríos y breves. Venían solo por compromiso, apenas una hora. Los niños abrían los regalos apurados y luego se marchaban, siempre con la misma excusa: tenemos cena con la familia de Patricia. Nunca me invitaron a esas reuniones, nunca me integraron a su círculo. Cuando cumplí 70 años, limpié la casa como en los viejos tiempos. Preparé una torta con mis propias manos y compré bebidas para brindar. Esperé toda la tarde, mirando por la ventana, hasta que al anochecer, Andrés me llamó. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón que no fuimos. Tuvimos un problema», me dijo. No explicó nada, ni un detalle. Esa noche comí solo, frente a las fotos de cuando él era niño y me ayudaba a mezclar cemento en esta misma casa que hoy quiere que deje atrás. Me senté frente a esos recuerdos preguntándome dónde fallé como padre. ¿En qué momento dejé de ser importante para mi propio hijo? 3 años más tarde, ese mismo hijo que no tenía tiempo para visitarme, que no podía compartir ni una tarde conmigo, ahora venía a decirme que debía dejar mi hogar, para que sus suegros, que ni siquiera conocían el esfuerzo detrás de esas paredes, se instalaran aquí. Lo que Andrés no sabía era que había mucho de mi vida que desconocía. Cosas que no oculté por maldad, sino porque jamás pensé que tendría que defenderme de mi propia sangre. Pero ahora, esos secretos iban a cambiar todo. Aquí empieza la parte que nunca imaginó. Mientras él creía que yo era solo un jubilado sin recursos, resignado a vivir de una pensión escasa, la realidad era muy distinta. Yo había tomado decisiones que él jamás esperó de alguien como yo, porque aunque no fui a la universidad, aprendí algo esencial en la vida. El trabajo duro te da sustento, pero el trabajo inteligente te da libertad. En mis años como albañil, aprendí a observar y escuchar. Y hace 20 años, mientras trabajaba en una obra grande, escuché a varios ingenieros hablar de una autopista que conectaría nuestra ciudad con la capital. Comentarios sueltos, planos dejados sobre las mesas que yo limpiaba al final del día. Muchos compañeros decían que eran solo rumores, promesas que nunca se cumplirían. Pero yo ya había visto cómo esos murmullos a veces se convertían en realidades. Empecé a recorrer los alrededores de la ciudad. Caminaba entre terrenos vacíos, preguntando precios, revisando mapas viejos y nuevos. Y encontré lo que buscaba: varios lotes ubicados justo en la trayectoria prevista para la autopista. Eran baratos, lejanos, y nadie los quería. Pero yo veía lo que otros no. Durante 2 años, cada peso que ganaba lo ahorraba. No me compré ropa nueva, no renové los muebles, no salí a comer afuera. Mercedes a veces me miraba con cara de reproche y me decía que me estaba volviendo tacaño. Pero yo solo le respondía con una sonrisa: «Confía en mí, mujer. Esto lo hago pensando en el mañana de Andrés», solía repetirme cada vez que ahorraba un billete más. Cuando finalmente reuní lo suficiente, adquirí 3 terrenos ubicados lejos de todo, sin servicios básicos, llenos de maleza y completamente olvidados por el resto del mundo. Los vecinos no tardaron en criticarme. «Eduardo, te metieron el dedo en la boca. Esas tierras no sirven ni para plantar yuyos», me decían. Pero yo tenía una visión que ellos no comprendían. Escondí los documentos en una caja fuerte que oculté con cuidado en mi dormitorio. Y seguí esperando. Pasaron los años y el proyecto de la autopista avanzaba lentamente entre escritorios gubernamentales y trámites interminables. Mientras tanto, cada peso que podía ahorrar lo guardaba con disciplina en una cuenta bancaria que abrí sin decirle ni a Mercedes. No por ocultarle algo, sino porque soñaba con darle una gran sorpresa cuando todo se concretara. Mi ilusión era volver una tarde del banco, abrazarla y decirle: «Mi amor, lo logramos. Ya no somos pobres,
Andrés podrá estudiar donde quiera y nosotros tendremos una vejez sin sobresaltos. Pero ese momento nunca llegó. Mercedes partió antes de que pudiera revelarle la verdad. Se fue sin saber que su esposo, el albañil de manos ásperas, había apostado al futuro y ganado. No poder compartir ese logro con ella ha sido una de mis heridas más profundas. Cuando Andrés se graduó como ingeniero, estuve a punto de contarle todo. Pensé que sería el instante perfecto. Pero luego me convencí de esperar a que formara su propia familia para entregarle ese regalo como una herencia viva, como un gesto de amor silencioso. Qué equivocado estaba. Hace 5 años, cuando la construcción de la autopista fue anunciada oficialmente, los terrenos comenzaron a multiplicar su valor. Lo que había comprado por centavos ahora valía millones. Empresas del sector me llamaban con propuestas que parecían de película, pero yo no vendí. Esperaba el instante justo, ese momento en que compartir esa alegría con mi hijo tuviera sentido. Imaginaba su reacción. Papá, no sabía que eras tan visionario. Soñaba con verlo sentir orgullo por mí, reconocer que el esfuerzo no fue en vano. Hasta que, hace 1 año, una inmobiliaria me hizo una oferta tan grande que por poco se me detiene el corazón. El monto me convertía literalmente en millonario. Yo, el mismo hombre que llegó a esta ciudad sin un centavo, que construyó con sus propias manos la casa donde crió a su hijo. Pero no acepté. Seguí esperando, hasta que ese momento llegó, aunque no como lo había imaginado, no como una celebración familiar, sino como una traición. Mi hijo, el mismo por quien hice todo esto, me pedía que abandonara la casa de mi vida para que sus suegros se instalaran en ella. Esa noche, en medio de la indignación y la tristeza, abrí la caja fuerte y saqué los papeles. Observé cada escritura, cada título de propiedad y revisé el saldo de la cuenta. Por primera vez no sentí satisfacción, solo una tristeza profunda, porque aquello que guardé para construir un mejor futuro para mi familia, ahora tendría que usarlo de una forma muy distinta. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? En cuestión de días, Andrés pasó de no visitarme nunca a venir todos los días. Pero no lo hacía solo. Traía a Patricia, a los niños y a sus suegros. Parecía una mudanza silenciosa disfrazada de visitas. La primera vez que vinieron con los suegros fue apenas 3 días después de anunciarme que debía irme. Tocaron el timbre como si no conocieran la casa. Andrés, de pie en la entrada de lo que fue su hogar por más de 2 décadas, me presentó a don Roberto y doña Carmen como si estuviera vendiendo un inmueble, no como si me estuviera desplazando. Doña Carmen recorría los rincones con una sonrisa fingida, la típica que esconde ambición. «Qué linda casa, Eduardo», decía, pero sus ojos no me miraban. Examinaban cada objeto, cada detalle. Don Roberto, más directo, empezó a interrogar como si estuviera evaluando una propiedad. «¿Cuántos metros tiene? ¿El sistema eléctrico es nuevo? ¿Y el techo tiene filtraciones?». Hablaban como si yo ya estuviera fuera. Lo más desconcertante fue la actitud de Andrés. De pronto se mostraba más atento que nunca. «Papá, ¿quieres un mate? ¿Te duele algo? ¿Estás cómodo ahí?». Su amabilidad repentina no era ternura, era estrategia. Lo noté enseguida. Patricia, quien solía hablarme apenas lo justo y necesario, ahora me dedicaba sonrisas empalagosas y palabras dulces. «Eduardo, ¿te ves tan bien? ¿Quieres que te traiga algo del mercado?». Los niños, mis nietos, estaban confundidos. No entendían por qué su hogar de juegos y meriendas ahora parecía el escenario de algo que nadie les explicaba. «Abuelo, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro lado?», me preguntó mi nieto mayor con esa inocencia que solo tienen los niños. Me quedé sin palabras. ¿Cómo le explicas a un pequeño que su propio padre está expulsando al abuelo de la casa que él mismo construyó? Antes de que pudiera responder, Andrés intervino con tono tranquilizador. «El abuelo va a ir a un lugar donde lo van a cuidar mejor, donde va a estar con gente de su edad, gente de mi edad, como si fuera un niño que necesita compañía para jugar». Esa semana fue extrañamente diferente. De pronto, comenzaron a aparecer con regalos y atenciones. Andrés llegó con una camisa nueva. «La vi y pensé en vos, papá», dijo. «Patricia trajo un postre, para que tengas algo dulce después del almuerzo, Eduardo».
Incluso los niños me entregaron dibujos hechos en la escuela. Es para vos, abuelo, para que no te olvides de nosotros, dijeron con una sonrisa. Todo parecía muy bonito, pero yo no me dejaba engañar. Después de tanto tiempo ignorándome, ahora venían cargados de gestos afectuosos porque les urgía que me fuera sin protestar. Querían que creyera que era por mi bien. Querían que yo aceptara mi salida como si fuera una decisión sabia y voluntaria. Una tarde, cuando ya se habían ido todos, Andrés se quedó solo conmigo. Se sentó en la vieja silla donde Mercedes y yo solíamos compartir mates en silencio. «Papá, tenemos que hablar», comenzó, usando ese tono suave que siempre empleó cuando quería convencerme de algo. «Sé que esto es difícil, pero realmente creemos que es lo mejor para vos». Siguió hablando con voz serena, enumerando razones que para él sonaban lógicas. «Ya no sos joven. ¿Y si un día te caes y nadie está cerca? ¿Y si te sentís mal de noche? En el geriátrico vas a estar bien cuidado, con enfermeras todo el tiempo». Mientras decía eso, yo lo miraba sin escucharlo. Sus palabras me pasaban de largo. Lo observaba y trataba de encontrar en su rostro a ese niño que solía traerme las herramientas en la obra, al joven que me abrazó con lágrimas cuando se graduó de ingeniero, al hombre que se quebró cuando despedimos a Mercedes. Pero no. Frente a mí había otro hombre, uno que hablaba como un desconocido. Además, agregó, los papás de Patricia ya no tienen dónde quedarse. Vendieron su departamento y no pueden pagar alquiler. ¿Sabes cómo está la economía? Ahí comprendí lo más duro de todo. Andrés no me estaba pidiendo permiso. Me estaba avisando. La decisión ya estaba tomada. Lo único que buscaba era que yo la aceptara sin causar problemas. Me puso una mano en el hombro, como cuando era niño y hacía algo mal pero quería que yo lo perdonara. Vos siempre fuiste comprensivo, papá. Siempre pensaste en la familia antes que en vos. ¿La familia primero? ¡Qué ironía! Yo había puesto a la familia primero toda mi vida. Me dejé el lomo trabajando. Hice sacrificios. Renuncié a sueños. Todo por ellos. Y ahora me pedían lo mismo, pero para echarme. Lo miré a los ojos y le dije simplemente, «Está bien, hijo. Haré lo que me pedís». Se le iluminó el rostro. Me abrazó. Sabía que lo ibas a entender. Sos el mejor padre del mundo. Qué frase más cruel. Dicha justo cuando me estaba desterrando de mi hogar. Esa misma noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, volví a abrir mi caja fuerte. Revisé otra vez los títulos de propiedad de los terrenos, los extractos del banco, las ofertas millonarias de las inmobiliarias, y tomé la decisión más trascendental de toda mi vida. Si mi hijo creía que era un viejo sin fuerza, sin recursos, sin opciones, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Si mi hijo pensaba que podía manipularme con atenciones fingidas y regalos sin alma, no tenía idea de con quién estaba tratando. Y si creía que podía quedarse con mi casa como si nada, estaba a punto de recibir la lección más dura de su vida. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, tomé el teléfono y marqué el número de la inmobiliaria que tanto tiempo había insistido en comprar mis terrenos. «Buenos días», habla Eduardo Ramírez. ¿Recuerdan la oferta que me hicieron por los terrenos cerca de la autopista? La acepto, pero con una condición. Quiero que la operación se cierre esta semana. Hubo silencio al otro lado. Me dijeron que era casi imposible. Demasiados trámites, firmas, documentos. Escúchenme bien. Les dije con una determinación que ni yo sabía que me quedaba. Me han perseguido durante un año por esos terrenos. Si realmente los quieren, tienen 5 días. Si no, llamo a la competencia. Funcionó. 2 horas después, me devolvieron la llamada. Podían cerrar todo en 5 días. Mi segunda llamada fue al banco. Quiero retirar todo mi dinero y transferirlo a una cuenta nueva en otro banco. Dije. El joven del banco intentó convencerme de que lo pensara mejor. Señor, ¿está seguro? Es mucha plata. Podríamos invertirla mejor. Tengo 73 años. Le dije firme. Y sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero la llamada más importante fue la tercera. Marqué el número de un viejo conocido, un abogado que había trabajado con nosotros en muchas construcciones. Doctor Morales, dije, necesito su ayuda. Es algo familiar, muy delicado. Le conté todo, como mi propio hijo quería echarme de mi casa.
cómo me estaba cambiando por sus suegros, cómo creía que yo era un anciano indefenso. Cuando terminé, el abogado guardó silencio un momento y luego me dijo: «Don Eduardo, legalmente su hijo no puede sacarlo de su casa. Usted es el único dueño». «Ya lo sé», respondí. «Pero no quiero un juicio, no quiero papeles. Quiero darle una lección que jamás olvide». Le conté sobre los terrenos, sobre el dinero que había ahorrado en secreto durante años. Me escuchó sorprendido. «Usted no es el hombre simple que todos creen, don Eduardo». «No, doctor, y quiero que mi hijo lo descubra, de la forma más dolorosa posible». Durante esa semana, actué como si nada pasara. Andrés seguía viniendo con su familia, sonrisas fingidas, cariño comprado. Hacían planes, hablaban de cuando yo ya no estuviera. Incluso escuché a Patricia hablando por teléfono. «Sí, ya está casi todo listo. El viejo se va la semana que viene. Vamos a reformar un poco y va a quedar divina». «Reformar», dijo. «Mi casa, mi hogar, mi historia». Andrés llegó un día con un folleto del geriátrico. «Mira, papá, tiene actividades, sala de televisión, enfermeras las 24 horas. Hablaba como si me ofreciera vacaciones. «¿Y cuánto cuesta?», pregunté. «No te preocupes», dijo. «Entre tu jubilación y un poquito que pongo yo, alcanza». Mi jubilación. Echarme de mi casa y encima usar mi dinero para financiarlo. Era el colmo. El jueves, a 3 días de cerrar la venta de los terrenos, vino con una valija. «Papá, traje esto para que empieces a guardar tus cosas. Te ayudo a decidir qué llevarte». «¿Qué dejar?», le pregunté. «Bueno, los muebles, los electrodomésticos. Eso queda acá. Vos podés llevarte lo esencial. Lo demás lo cuidamos nosotros». «Lo cuidamos», dijo. «Iban a cuidar mis cosas mientras yo dormía en una habitación compartida con otros ancianos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Porque sabía algo que ellos no sabían. Lo que estaba por venir iba a cambiarlo todo. El viernes fue uno de los días más intensos de mi vida. A primera hora de la mañana fui al banco y confirmé que la transferencia por la venta de los terrenos ya se había completado. Cuando vi el monto en la cuenta, sentí como si estuviera soñando. Era una cifra que jamás imaginé tener. Ese dinero transformaba a este humilde albañil en un hombre acaudalado. Por la tarde llegaron Andrés, Patricia y los chicos. «Papá, mañana es el gran día», me dijo Andrés. «Ya está todo preparado en el hogar. Te van a recibir a las 10 en punto». Mi nieta me abrazó fuerte y susurró: «Abuelo, te vamos a extrañar mucho». Y en ese momento lo supe. Los únicos que realmente iban a sentir mi ausencia eran ellos. «No se preocupen», les dije sonriendo. «El abuelo no se va tan lejos». Andrés, sin entender del todo, asintió. «Claro, papá. Vamos a irte a ver todas las semanas». Las mismas semanas que durante años nunca llegaron. Esa noche guardé lo justo en una valija pequeña. No porque planeaba irme al geriátrico, sino porque tenía otro destino en mente. Una decisión que, muy pronto, dejaría a mi hijo sin palabras. Antes de acostarme, recorrí cada rincón de la casa. La casa que levanté con mis manos, pensando en el futuro de la familia. El hogar del que me estaban echando, sin piedad, para que otros ocuparan mi lugar. Sabía que al día siguiente nada volvería a ser igual. El sábado me levanté temprano, no por ansiedad, sino porque había mucho por hacer. A las 7 en punto llamé al abogado. «Doctor, hoy activamos el plan. Está todo listo, don Eduardo. Los documentos están firmados, las cuentas ajustadas. Solo espero su orden». «Perfecto. A las 10:30 haga las llamadas». Después llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital. Desde la última reunión familiar, a la que Andrés ni se molestó en llevarme, no hablábamos. «Rosa, necesito pedirte algo grande. ¿Puedo quedarme unos días en tu casa? Te explicaré todo en persona». No dudó un segundo. «Esta casa siempre será tuya, hermano. Venite cuando quieras». A las 8:30 sonó el timbre. Era Andrés, acompañado por su familia. «Buen día, papá. ¿Ya tenés todo listo?» «Sí, hijo, todo en orden». Miré a mis nietos con el corazón apretado. Ellos no tenían culpa de nada. «Chicos, el abuelo los quiere con todo el corazón. Nunca se olviden de eso, pase lo que pase». «Papá, no digas eso», respondió Andrés. «El geriátrico está a solo 20 minutos. No es el fin del mundo».
A las 9:30 llegó el camión de mudanza. Con él venían los suegros, listos para instalarse como si fuera su casa desde siempre. Don Roberto daba órdenes como si fuera el dueño. Ese sofá va cerca de la ventana. Cuidado con esa mesa. Mi papá aún no se ha mudado, les dijo Andrés, pero pueden ir acomodando algunas cosas. Yo observaba desde el sillón que fue testigo de media vida, donde leía el diario, donde abracé a mi hijo en sus fracasos, donde Mercedes pasó sus últimos días. Bueno, papá, dijo Andrés a las 10 en punto, es hora de irnos. Sí, hijo, es hora. Tomé mi pequeña valija y me dirigí hacia la puerta. Me di vuelta para mirar una última vez. Vi a doña Carmen colgando un cuadro espantoso justo donde antes estaba la foto de mi esposa. Adiós, casa, murmuré por lo bajo. Durante el trayecto al geriátrico, Andrés no paraba de hablar. Papá, te va a encantar. Tienen talleres, buena comida, enfermeras todo el día. Además, los demás abuelos son muy simpáticos. Los demás abuelos, como si yo fuera uno más de un montón olvidado. Llegamos a las 10:25. El edificio era frío, con paredes grises y ventanas estrechas. Nada que ver con las fotos que me había mostrado. Bueno, papá, acá estamos. Sí, hijo, acá estamos. Bajé con mi valija. Andrés buscaba estacionamiento cuando mi teléfono sonó. Don Eduardo, aquí el doctor Morales. Las llamadas ya se hicieron. Los documentos están en camino. Llegan en 30 minutos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Cerré la llamada justo cuando Andrés regresaba sonriente. ¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablabas? Nada importante, hijo. Vamos, entremos. Y así lo hicimos. Pero él no tenía idea de que ese día no sería el inicio de mi abandono, sino el comienzo de su gran lección. El lugar tenía ese olor penetrante a desinfectante mezclado con comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una sonrisa ensayada y una carpeta repleta de formularios. Usted debe ser el señor Ramírez. Bienvenido. Su hijo ya nos comentó toda su situación. Mi situación, pensé, como si yo fuera solo un número más en una hoja de ingreso. Mientras la enfermera le explicaba a Andrés los horarios de visita, los medicamentos y las normas del lugar, yo saqué mi teléfono y envié un mensaje que llevaba días redactando. Era para mis vecinos, antiguos compañeros de trabajo y todos los conocidos del barrio. Decía: hoy mi hijo me internó en un geriátrico para que sus suegros vivan en mi casa. Lo que él no sabe es que soy millonario. En 30 minutos lo va a descubrir. Estén atentos a sus teléfonos. Guardé el móvil con calma y miré a Andrés, que seguía charlando con la enfermera, como si todo estuviera en orden. Andrés, le dije, hay algo que tenés que saber. Se acercó con esa cara de falsa preocupación que había usado toda la semana. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís mal? No, hijo, me siento mejor que nunca. Pero hay ciertas cosas sobre tu padre que ignorás. ¿Qué cosas?, preguntó algo desconcertado. Mira el reloj. Eran las 10:55. En 5 minutos todo iba a cambiar. Vos pensás que soy un viejo sin recursos, que no tiene más remedio que aceptar la caridad de su hijo. No digas eso, papá. Esto es amor, es familia. ¿Amor de familia? Andrés, hace 3 años que no pasabas por casa si no era para pedirme algo o traer excusas. Tus hijos ven más a los otros abuelos que a mí, y ahora me echas de mi hogar con el argumento de que lo haces por amor. Papá, no es así. Déjame hablar, hijo. Hay algo que tenés que saber. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Eran las 11 en punto. Don Eduardo, soy el doctor Morales. Ya entregamos todos los documentos. Su hijo los debe tener en este momento. Colgué y miré a Andrés directamente. Hijo, acaban de dejarte unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos. Andrés frunció el ceño, confundido, como cuando era niño y no entendía los deberes escolares. ¿Qué papeles? No entiendo nada. Volvé a casa, léelos. Y si querés hablar después, acá estaré. Papá, me estás asustando. ¿Qué hiciste? La enfermera nos observaba confundida. ¿Ocurre algo? Nada grave, le respondí. Pero mi hijo necesita irse a casa lo antes posible. Andrés sacó su teléfono y llamó a Patricia. Amor, ¿llegó algún mensajero? ¿Te dejaron papeles para mí? Del otro lado se escuchaba la voz de Patricia acelerada, alterada.
Andrés se puso pálido. ¿Qué dicen los papeles? ¿Los abriste? Pausa. No, no los abras. Espérame que voy para allá. Colgó y me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Papá, ¿qué hiciste? Lo que debía haber hecho hace años, hijo. Y se fue sin despedirse, apurado, sin mirar atrás. Yo me quedé sentado en una silla plástica del hall, tranquilo, esperando. La enfermera se me acercó. ¿Quiere que le muestre su habitación? No por ahora, señorita. Estoy esperando que mi hijo regrese. Pasó una hora, luego otra, hasta que, cerca de la 1 de la tarde, mi celular empezó a sonar sin parar. Primero fue mi vecino. Eduardo, ¿qué pasa? Tu hijo llegó hecho una furia y los suegros están bajando todo del camión otra vez. Luego me llamó Raúl, mi compadre. Mi mujer vio a tu nuera llorando en la vereda. ¿Es verdad que te echaron? Después fue la señora del almacén. Don Eduardo, ¿usted está bien? El barrio entero está hablando de usted. Es un escándalo. A las 2 en punto, Andrés apareció en el geriátrico. Venía solo, sin Patricia, sin los chicos. Tenía la cara descompuesta, pálido como si hubiera visto un fantasma. Se sentó a mi lado en silencio. Sacó unos papeles de una carpeta y los colocó sobre la mesa de enfrente. Papá, ¿es cierto todo esto? Lo que había recibido eran solo 3 documentos. El primero, el título de propiedad de los 3 terrenos que compré hace 2 décadas. El segundo, el contrato de venta firmado esa misma semana. El tercer documento era una constancia bancaria que mostraba cuánto dinero tenía ahora en mi nueva cuenta. Sí, hijo, le dije. Todo eso es cierto. Papá, estos terrenos, ¿vos tenías todo esto? Sí, Andrés. Ese padre viejo, inútil, al que acabas de meter en un geriátrico. Resulta que es millonario. Se quedó mirando los papeles sin decir una palabra, como si estuviera tratando de leer un idioma que nunca aprendió. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca te interesó saber. En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste si necesitaba algo? ¿Te detuviste a pensar si quizá tenía recursos, si había algo más en mi vida que lo que vos asumías? Pero papá, ¿por qué nunca me contaste? Porque quería guardarlo como una sorpresa. Mi idea era dejarte esto como herencia, que el día que yo faltara, abrieras la caja fuerte y descubrieras todo esto, y pensaras, mi viejo era más sabio de lo que parecía. En ese momento se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Después de lo que hiciste, todo cambió. Le dije. ¿Qué quieres decir?, preguntó angustiado. Saqué otro papel del bolsillo. Esto es un documento que firmé con el abogado Morales. Decidí donar el 70% de mi fortuna a causas que realmente lo necesitan. Hogares para ancianos, comedores para chicos, refugios para personas sin hogar, gente que sí valora la ayuda. ¿Y el resto?, preguntó con voz temblorosa. El otro 30% será para mis nietos, pero en un fideicomiso que no podrán tocar hasta que cumplan 25 años, y con una sola condición: que me visiten al menos una vez por mes hasta que yo me muera. Andrés se tapó la cara con las manos. ¿Y yo, papá? ¿Para mí qué queda? Lo que vos mismo elegiste que quedara, hijo. Te queda el honor de haber echado a tu padre de su propia casa. Te queda el consuelo de haber dado cobijo a tus suegros en el hogar donde viví más de medio siglo. Te queda la conciencia tranquila, si es que podés tenerla. Papá, puedo arreglar esto. Puedo sacar a los suegros. Podés volver a casa. No, Andrés, ya no se trata de cambiar muebles de lugar. No podés retroceder el daño. Lo que hiciste dejó al descubierto quién sos en realidad. Y no es el hombre que pensé haber criado. Lo vi llorar como no lo hacía desde que era un nene. Lloraba como cuando se raspaba las rodillas jugando en el patio. Papá, perdóname. No sabía. El problema, hijo, le respondí con firmeza, no es que no supieras que tenía dinero, es que no supiste nunca que tenía sentimientos. Después de aquella charla en el geriátrico, no volví a ver a Andrés durante 3 meses. Pero me enteré de todo por los vecinos, que me llamaban para contarme cada novedad. Me mudé a la capital, a vivir con mi hermana Rosa. Y por primera vez en años,
Me sentí tratado como un ser humano y no como un estorbo. Rosa me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, me incluía en las charlas cuando venían sus hijos. Eduardo, me decía, no entiendo cómo tu hijo pudo hacerte eso, pero qué bueno que reaccionaste a tiempo. Con parte de la plata de los terrenos, me compré un departamento pequeño, pero cómodo. Tenía una linda vista a un parque y todas las mañanas salía a caminar. Dormía sin dolor de espalda, sin angustia en el pecho, como si me hubiera quitado una piedra de encima. Por fin empecé a hacer las cosas que había postergado toda la vida. Me inscribí en un taller de carpintería para adultos mayores, y ahí conocí a don Facundo, un ex ferroviario que también había pasado por una traición parecida. Nos hicimos amigos. Tomábamos mate en el parque y jugábamos al dominó en el club del barrio. A veces, me dijo una tarde, la familia de sangre no es la verdadera familia. Hay que encontrar tu propia tribu. Y tenía razón. También comencé a colaborar como voluntario en un comedor para niños. Ayudaba a repartir la comida, jugaba con ellos y les contaba cuentos. Esos pequeños que tenían casi nada, me mostraban un cariño que mi propio hijo no me había dado en años. Un día, una voluntaria me dijo, «Don Eduardo, usted tiene una luz especial. Los niños lo adoran». Y pensé para mí mismo, qué curioso que personas ajenas puedan ver esa luz que mi familia dejó de notar hace mucho tiempo. Mientras tanto, a través de los vecinos me iba enterando de lo que sucedía en mi antigua casa. Los suegros no aguantaron ni 2 semanas. Al parecer, don Roberto y doña Carmen se peleaban constantemente con Patricia por cualquier cosa. La televisión, la comida, el baño. Tu nuera está al borde de la locura, me contó mi compadre Raúl. Dice que los suegros la critican todo el día y no la dejan vivir tranquila. Lo más irónico fue que los suegros, que vendieron su departamento pensando que vivirían en mi casa para siempre, terminaron sin un hogar propio. La situación se volvió tan complicada que tuvieron que alquilar un departamento pequeño con lo poco que les quedó de la venta. Y Andrés, que había calculado que con mi jubilación y una pequeña ayuda suya podrían pagar el geriátrico, se encontró teniendo que asumir todos los gastos solo. Porque, claro, yo no estaba en ningún geriátrico. Tu hijo está desesperado, me contó la almacenera del barrio. Vino a preguntarme si sabía dónde estabas. Le dije que no tenía idea. Los vecinos me contaron que Patricia le echaba la culpa a Andrés por todo lo que había pasado. Le gritaba en el patio para que todo el barrio escuchara. Si hubieras sabido que tu padre tenía plata, nunca habríamos pasado esta vergüenza. Todo volvía siempre a la plata. No era que se arrepintiera de haberme echado, sino que se lamentaba por haberse perdido la herencia. Un día, don Facundo me dijo algo que nunca olvidé. Eduardo, la venganza más dulce no es hacer daño a quien te lastimó. La verdadera venganza es vivir bien, a pesar de lo que te hicieron. Y tenía toda la razón. Yo estaba viviendo mejor que nunca. Me levantaba cuando quería, comía lo que me apetecía, salía a donde me daba la gana. Nadie me veía como un problema. Nadie suspiraba al verme llegar, ni calculaba cuánto les costaba mantenerme. En el comedor infantil conocí a Esperanza, una mujer de 65 años que había enviudado recientemente y también hacía trabajo voluntario. Era inteligente, con una sonrisa amable y una forma muy dulce de hablar con los niños. Un día, después de contarles un cuento, me dijo, «Don Eduardo, usted debe haber sido un padre maravilloso». «Eso creía», le respondí. «Pero parece que me equivoqué». «Los hijos a veces se equivocan», me contestó. «Pero eso no significa que usted haya fallado como padre». Empezamos a tomar café después del voluntariado. Ella me contaba de sus hijos que vivían lejos y la visitaban con frecuencia. Yo le contaba mi historia y ella me escuchaba sin juzgar ni dar consejos no solicitados. ¿No extraña a su hijo?, me preguntó un día. «Extraño al hijo que creía tener», respondí, «al niño que me ayudaba en las obras, al joven que lloraba en mis brazos cuando se lastimaba. Pero a este hombre que me echó de casa para poner a sus suegros, a ese no lo extraño». Por las noches, en mi nuevo departamento, a veces pensaba en mis nietos. Ellos sí me dolían. No habían elegido tener padres así y no tenían culpa de nada. Pero yo había tomado una decisión y la iba a mantener.
El fideicomiso que creé para ellos les garantizaría un futuro seguro, y la condición de visitarme al menos una vez al mes les enseñaría algo que sus padres jamás les enseñaron: que los abuelos no son una carga, sino un tesoro. 6 meses después de irme de casa, ya había encontrado una rutina nueva, nuevos amigos y una vida diferente. Una vida en la que yo era simplemente Eduardo Ramírez, no solo el papá de Andrés. Una vida en la que la gente me valoraba por quién era realmente, no por lo que podía ofrecerles. Y lo más maravilloso de todo es que descubrí que a los 73 años aún se puede ser feliz, que siempre se puede comenzar de nuevo, y que nunca es tarde para decidir quién merece estar en tu vida. Ya ha pasado 1 año desde que mi hijo me sacó de casa, 1 año desde que se enteró de que el viejo inútil que había internado era en realidad millonario. 1 año desde que tuve que recomenzar mi vida a los 73 años. ¿Sabes qué? Ha sido el mejor año que he tenido en mucho tiempo. Hace 3 meses, Esperanza y yo nos casamos por lo civil. Fue una ceremonia sencilla, con don Facundo como testigo y algunos amigos del comedor infantil. Nada pomposo, nada complicado, solo 2 personas que decidieron acompañarse en esta etapa de la vida. Esperanza me regaló una nueva familia. Sus hijos me recibieron como si fuera su padre de toda la vida. Don Eduardo, me llama su hijo mayor. Su mamá está más feliz que nunca. Gracias por cuidarla. Cuidar. Qué palabra tan bonita, tan distinta a mantener o soportar. El comedor infantil donde trabajamos tiene ahora una placa con mi nombre: Rincón Eduardo Ramírez, donde cada niño encuentra un abuelo. Con parte de mi fortuna, financiamos meriendas para 200 niños durante todo el año. Me conocen como el abuelo Eduardo, y cuando llego, ellos gritan mi nombre y corren a abrazarme. Curiosamente, tengo más nietos en ese comedor que con mi propia sangre. Hace 2 semanas, un niño del comedor llamado Mateo, de 7 años, me dijo algo que me conmovió profundamente. Abuelo Eduardo, cuando sea grande voy a cuidar a mis papás como usted cuida a nosotros. En ese momento comprendí todo. Mi verdadera herencia no eran los terrenos que vendí, ni el dinero que guardé durante años. Mi verdadera herencia eran los valores que podía transmitir, y resulta que estaba enseñándolos a niños que realmente los valoraban. Andrés me ha llamado 4 veces en este año. Las primeras 3 fueron para hablar como adultos sobre el tema de la herencia. La 4ª fue para contarme que Patricia lo había dejado. Papá, me dijo, Patricia se fue con los chicos a la casa de sus padres. Dice que no puede estar casada con alguien que perdió una fortuna por orgullo. ¿Orgullo? Qué irónico. Ella pensaba que yo había donado mi dinero por orgullo, cuando en realidad lo hice por dignidad. ¿Y qué piensas hacer?, le pregunté. No sé, papá. Estoy solo en esa casa que era tuya, rodeado de recuerdos, sin dinero para mantenerla y sin familia. Bueno, hijo, le dije, ahora sabes cómo se siente. Hace 1 mes recibí una carta de mis nietos, escrita solo por ellos, sin ayuda de sus padres. Decía: abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos, pero te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte? La carta la escribió mi nieta mayor, que ahora tiene 12 años. Al final, había un dibujo hecho por el más pequeño, un señor con bastón al lado de una casa, y abajo decía: te amo, abuelo. Los llamé esa misma noche y hablamos por 1 hora. Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué su abuelo tuvo que irse. Abuelo, ¿es verdad que sos rico?, me preguntó mi nieto. Sí, mi amor, es verdad. ¿Y por qué no nos das plata a nosotros? Porque hay algo más importante que el dinero, cariño. Eso es lo que les voy a dar cuando sean grandes y puedan comprenderlo. Lo que les voy a regalar es un ejemplo. Un ejemplo de que no hay que tolerar que te traten mal solo porque seas familia. Un ejemplo de que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. Un ejemplo de que la dignidad no se negocia. El otro día, caminando por el parque con Esperanza, me preguntó: Eduardo, ¿no te arrepientes de nada de lo que hiciste? Le respondí: me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber soportado años de desprecio pensando que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. ¿Y no extrañas a tu hijo? Extraño al hijo que podría haber sido si yo le hubiera enseñado mejor lo que significa el respeto. Pero no extraño al hombre que me echó de mi propia casa.
Dentro de 2 meses, cumpliré 75 años. Esperanza y yo estamos planeando un viaje a las cataratas del Iguazú. Será la primera vez en mi vida que viaje por placer, no por trabajo. Don Facundo me dijo la semana pasada: Eduardo, pareces 10 años más joven que cuando te conocí. Y tiene razón. Cuando uno se libera de quienes lo lastiman, aunque sean familia, rejuvenece. A veces me pregunto qué habría pasado si les hubiera contado a Andrés sobre los terrenos antes de que me echara. Pero luego pienso que quizás fue mejor así, que necesitaba vivir todo esto para descubrir de qué estaba hecho realmente. Aquí estoy, a los 74 años, casado con una mujer que me quiere, rodeado de amigos que me valoran, ayudando a niños que me ven como un héroe, viviendo donde soy feliz. Perdí una familia, sí, pero gané una vida. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí dinero, pero gané paz. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, que me acompañaste en esta historia, quiero decirte algo muy importante. Si alguien te maltrata, te falta el respeto o te hace sentir que eres un estorbo, no importa quién sea esa persona, sea tu hijo, tu padre, tu hermano o tu pareja, nadie tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo. La vida es demasiado corta para vivirla con personas que no te valoran. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí dinero, pero gané paz. ¿Y tú qué eliges? ¿Soportar el maltrato por miedo a la soledad o arriesgarte a ser feliz? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Vale? Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tienes en el banco, sino cuánto amor verdadero hay en tu vida. Y a veces, ese amor hay que buscarlo en los lugares menos esperados.